Bueno, lo que quiero que entendamos en este video es cómo, independientemente de los marcos de referencia que usemos para medir el tiempo y el espacio, estos marcos se pueden hacer equivalentes, ¿cierto? Es decir, se pueden relacionar los datos de un marco con el otro, y en la medida en que se relacionan de una manera equivalente, eso que está mostrando que ambos marcos de referencia, aunque diferentes para el tiempo y espacio, están apuntando a lo mismo, a medir ese tiempo y espacio absolutos. Y eso lo vamos a ver acá. La primera tabla muestra el marco de referencia desde la Tierra y la segunda tabla muestra el marco de referencia desde la Luna. Y vamos a analizar qué es lo que ocurre entre ambos marcos. La idea es captar ese equivalente, esa equivalencia absoluta entre ambos. Es una equivalencia sencilla, ¿por qué? Porque recordemos que partimos desde el UTC, desde ese tiempo universal coordinado, que usan los científicos para que independientemente de las zonas horarias que hayan, estos se mantengan, digamos, organizados, coordinados, y vamos a emplear esa medida del tiempo. Entonces digamos que corre, va pasando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6, 7, ¿cierto? Pero ya luego el establecimiento de este UTC, nosotros también tenemos unos relojes relativos en la Tierra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, la gravedad estando muy arriba, estando, digamos, a tope con la Tierra. Esa gravedad va a cambiar, ¿cierto? Por esa curvatura del espacio-tiempo. Entonces miremos que cuando en una situación de menor gravedad, en un segundo, en la Tierra ha pasado eso, un segundo, el reloj relativo va a marcar 0.9 segundos, ¿cierto? Pero miremos que ya este reloj relativo se está enmarcando respecto a este tiempo universal, y se está dando porque hay una curvatura, ¿cierto? De 0.1 de más con respecto al espacio, haciendo que el intervalo de ese espacio pase de 1 a 1.1, ¿cierto? Entonces, como se genera una diferencia relativa de menos 0.1, ya este reloj relativo no va a marcar 1 como igual al tiempo, sino que va a marcar 0.9. Y así, a mayor gravedad, ese reloj relativo, ¿cierto? Como la diferencia relativa es mucho mayor, ese reloj relativo irá marcando esa diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que aquí estamos viendo unos datos, esos datos que estarían operando como ejemplo para ese marco de referencia desde la Tierra, ¿cierto? Y estamos viendo que podemos pensar diferentes situaciones relativas. Es decir, ya establecido este UTC, podemos medir diferentes relojes relativos, dependiendo de la situación relativa que estemos con respecto a la Tierra. Este es un marco sencillo, tiene unos datos muy simples. Lo interesante aquí es que podemos ver gráficamente y con números qué es lo que está pasando en el marco de referencia de la Tierra. Entonces, como vemos, la mayor gravedad en el caso de la Tierra sería esta de 10. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si nosotros queremos analizar lo que ocurre con el marco de referencia de la Luna, lo que vamos a suponer es que el máximo que llega en los efectos de gravedad sería, en una condición normal más bien para la Luna, del 4, ¿cierto? Es decir, que si nosotros comenzamos a analizar lo que pasa en la Luna, como hay menor gravedad, el tiempo que habríamos de establecer para la Luna, en este caso, tendría que partir de este menos 0.4. Desde este menos 0.4 empezaríamos a establecer la medida del tiempo para la Luna, ¿cierto? Lo que marcaría entonces una diferencia relativa con la Tierra de que cuando en el marco de referencia de la Luna hay 1, en el marco de referencia de la Tierra en relación a la Tierra más bien ha pasado 0.6 segundos, ¿cierto? Entonces aquí tomamos esta situación desde el marco de referencia de la Tierra y vamos a ver lo que pasa si establecemos desde esta situación el marco de referencia de la Luna, lo que estaría mostrando que cuando en la Tierra pasan 0.6 segundos, en la Luna ha pasado 1 segundo, pero es porque hay una diferencia relativa de 0.4.
Entonces, desde este 0.4 empezamos a establecer el tiempo, digamos, del marco de referencia de la Luna. Pero si nos detenemos a mirar, lo que construimos ahí fue un equivalente. ¿Cuál fue el equivalente? Que 0.4, siendo la gravedad de la que parte la Luna en la situación normal, pues el tiempo lo vamos a empezar a medir desde ahí como 1. Entonces, pues empezando desde el 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde este marco de referencia de la Luna, cuando pasa un segundo en la Luna, veríamos que habrían pasado 0.6 segundos en la Tierra. Pero realmente no es que hay el tiempo de la Luna o el tiempo de la Tierra, sino que lo que hicimos fue transformar este número en un equivalente de 1 para medir, para hacer ese marco de referencia desde la Luna. Si entendemos la palabra equivalente, es una equivalencia, quiere decir, digamos a nivel más general, es que aunque hemos modificado esos números apuntan a lo mismo, refieren a una situación absoluta, es a medir ese tiempo y espacio. O sea que en la medida en que yo puedo ligar estos datos de la Luna con los datos de la Tierra, partiendo desde esta diferencia relativa, yo ya estoy estableciendo un equivalente general tanto para la Tierra como para la Luna. Porque aunque estos datos sean diferentes, por ejemplo, cuando la Luna han pasado 10 segundos y decimos que en la Tierra ha pasado 1.5 segundos, no es que el tiempo es relativo, no es que hay diferentes dimensiones del tiempo, sino que los efectos de la gravedad, al ser menores en la Luna, lo que vemos es cómo estaría estableciéndose en esa situación relativa ese tiempo de la Luna en relación al de la Tierra. No es que hay entonces, digamos, no es que no hay una circunstancia en la que podamos analizar cómo se están relacionando estos dos marcos, sino que ya la estamos viendo, y es que se da inmediatamente a partir de un equivalente, y es que si si este es el marco de referencia desde la Tierra y la Luna alcanza en su curvatura a tener una diferencia relativa de menos 0.4, desde este dato lo vamos a convertir como equivalente para establecer el marco de referencia de la Luna. O sea que cuando es 1, si la diferencia es de 0.4, cuando ha pasado en la Luna un segundo, en la Tierra han pasado 0.6 segundos. Y miremos que no es que la Tierra esté en el pasado, no, sino que los efectos relativos, ¿cierto? La gravedad de la Tierra hace que cuando en la Luna ha pasado un segundo, en la Tierra han pasado 0.6. Pero no es que el tiempo ha parado de fluir, sino que la gravedad está generando este impacto, está generando esta diferencia relativa, ¿cierto? No es que en la Luna estén en el futuro y en la Tierra estén en el pasado. Ese aspecto clave es ver cómo pasamos este equivalente desde acá, hasta el 1, ¿cierto? De ahí podemos ver, digamos, en esas situaciones relativas cuánto incrementaría, pues ya en el caso de la Luna, ¿cierto? Si nos posicionamos con algún reloj relativo dependiendo de la situación en la que estemos en la Luna. Incluso podemos comparar estos relojes relativos con estos de la Tierra. Es decir, cuando en la situación de mayor gravedad en la Luna, por ejemplo, pasan 0.60 segundos, ¿cuál sería ese reloj relativo de la Tierra? Que en este caso sería como menos 0.9, ¿cierto? Es como si ni siquiera hubiera empezado el tiempo, como si le debiéramos a ese tiempo. Recordemos que esto es un ejemplo, pero es muy interesante porque partimos de un equivalente para ver cómo se relacionaban esos marcos de referencia. Y vimos que independientemente de estos datos que tenemos aquí, esos datos apuntan entonces a lo mismo que a estos de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se pueden hacer equivalentes, es decir, están expresando esa equivalencia absoluta del tiempo y el espacio, aunque digamos que el tiempo de la Luna aquí se cambió con el de la Tierra, entonces que no podemos establecer un tiempo y espacio universales. Esto es falso, porque estos datos estarían apuntando más bien a que son marcos, pero apuntan es a un fluir equivalente del tiempo y el espacio que es independiente de cualquier marco de referencia que establezcamos. Te dejo este video para que lo analices, para que lo medites y veas los datos. Detente a mirar estos datos, porque lo importante es que no sea un asunto de opinión, sino que con este ejemplo entendamos ese tiempo y espacio absolutos y cómo funcionan.